Oye País, buenas noches, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche aquí por Color Visión. Tema central en el escenario nacional, en la confrontación, en la opinión, en el cuestionamiento, el discurso del presidente Luis Abinader ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas. Ese va a ser el tema de discusión en esta semana. Yo prefiero no entrar en detalles específicos de los puntos uno por uno o dar una opinión personal porque lo voy a hacer con mis invitados. Hoy precisamente, comenzando esta lista de invitados para hablar de este tema, converso con Héctor Guzmán, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, delegado ante la Junta Central Electoral, un hombre de mucha experiencia en las lides políticas y que lo ve desde la óptica de la oposición. Vamos a ver el planteamiento de Héctor Guzmán desmenuzando ya punto a punto los temas tratados por el presidente Luis Abinader y la conclusión que él tenga sobre el discurso. Eso de que si llenó las expectativas o no llenó las expectativas, o si debió decir aquella cosa o no. Yo nunca entro en esos detalles porque creo que esos detalles son subjetivos en muchas ocasiones. Mi amigo Orlando Gil, amigo de toda la vida, me decía, cada presidente tendrá que hacer 10 millones de discursos para satisfacer a cada persona. Tú lo pones ahí, cada gente coge, este es el que a mí me gusta, este es el que a mí me gusta, este a mí no me gusta, este debió ponerle esto, debió ponerle aquello. Porque no se puede satisfacer todas las expectativas que tiene un discurso. Y además es el discurso del presidente. El presidente decidió en su discurso cumplir con el mandato constitucional de depositar las memorias de su gestión anterior y dar detalles de las mismas y del año anterior, y además de eso, presentar lo que es la ejecución de este año. Y lógicamente ningún presidente va a plantarse ahí para decir yo hice esto mal, yo no debía haber hecho esto, me equivoqué, esto. No, el presidente tiene dos misiones. Primero, pondera lo que ha hecho su gestión. Y segundo, debe sembrar esperanzas y debe dar a conocer lo que la gente desconoce de las cosas que se están haciendo, por qué se están haciendo y cuáles son los beneficios para la sociedad. Miren, señores, ningún presidente, por peor que pudiera ser, va a ir al gobierno a sentarse en el Palacio Nacional a hacer las cosas malas, mal hechas, porque le da la gana y porque es así. Siempre los presidentes, y nosotros hemos tenido muy buenos presidentes en República Dominicana, apuestan a hacer las cosas bien, a rodearse de buenas personas, de especialistas, de técnicos, de profesionales que le ayuden a trabajar para hacer una buena gestión. Porque a final de cuentas, para eso llegan al poder. Que aparecerá una que otra cosa por ahí en la historia, aparecerá. Pero esa no es la tónica de una persona que apuesta a llegar al poder, sino a hacer bien el trabajo para el cual la gente lo coloca ahí, porque es con el voto de la gente. Entonces yo no presumo nunca que un presidente, un funcionario es malo per se, porque quiere hacer las cosas mal, porque quiere hacer maldad en las cosas. No lo percibo así. Yo vi dos puntos en el discurso del presidente, simplemente los voy a elaborar, que fue el tema de los salarios, que es importante porque viene a adelantar y a evitar que se prolongue 1, 2, 3 meses las discusiones entre el sector salarial, entre el sector empresarial y el sector patronal, de los trabajadores, sector sindical con el gobierno en el medio, para buscar un punto de avenencia en una escala de aumento de salarios necesaria, porque la inflación se come lo que son los salarios y cada vez es más difícil la situación de la gente que tiene que ir
al mercado, al supermercado, al colmado, a comprar los alimentos del día o a pagar las medicinas en una farmacia o a pagar los servicios que tiene que, lógicamente, pagar para el desarrollo cotidiano de la vida. Entonces, adelantar eso y solucionar eso, ya el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, anunció que está convocando para la semana próxima el Comité Nacional de Salarios. Ya los trabajadores hicieron una propuesta de un aumento del 35%, los empresarios no han hecho una propuesta todavía, lo que se va a buscar acelerar. ¿Cuál es la propuesta tuya? Vamos a buscar los puntos intermedios, se negocia y se puede salir rápidamente de esa situación sin tener que darle largas, que a final de cuentas lo que hacen es dilatar más las angustias de la gente que tienen el problema de que lo que reciben no les alcanza y les alcanza cada vez menos. Esa es la realidad. Y el otro punto es el tema de Haití. Y yo creo que el presidente, en buena justicia, hizo galas de lo que ha hecho él y su gobierno, el gobierno actual, en favor de buscar vías de ayudar a resolver la crisis haitiana, porque esa crisis político, social, económico, de salud, por ejemplo, lo que hace es presionar cada vez más a este lado de la isla, a la República Dominicana. La situación de violencia por demás nos pone en una situación a nosotros bastante tensa y difícil y compleja. Entonces, en la medida en que se solucione la crisis de Haití, que baje esa presión de Haití, nosotros tenemos mejor alivio y menos expectativas de sufrir los embates de una posible inmigración masiva o de sabrá Dios qué cosas pueden pasar desde Haití a República Dominicana. Creo que fue justo explicar lo que se está haciendo y hacer un llamado nueva vez a un pacto nacional, porque esto es un asunto que no es del PRM, ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo, ni de Participación Ciudadana, ni de las ONGs pro-haitianas que tenemos en el país, ni de personas que propugnan por la unificación de la isla, por todo ese término. Es un asunto nacional, no es un asunto individual de grupos o sectores de la sociedad dominicana. Todo lo que pase con la situación Haití lo vamos a sufrir nosotros para bien o para mal. Y en esta coyuntura es más para mal que para bien. Entonces yo creo que es oportuno el llamado que hizo el presidente de hacer un acuerdo nacional en que todos empujemos la carreta hacia un mismo lado, que nos demos la mano en favor de solucionar o de ayudar a solucionar esa crisis que debe ser solucionada por los haitianos y por la comunidad internacional, porque se soluciona con dinero, con controles internos y con negociaciones internas en Haití para lograr diálogos y acuerdos que le permitan establecer sus instituciones y poder manejar políticamente su nación dentro de las posibilidades que tienen los haitianos. Esa es la realidad. En ese sentido, del tema de la propuesta, Miguel Franjul, en su editorial de la fecha en el Listín Diario, que tituló Un pacto de país, lo dice claro. Lo comparto con ustedes a continuación. Un pacto de país. El presidente Luis Abinader ha convocado formalmente a todas las fuerzas vivas de la sociedad a un pacto de país para la defensa de la soberanía. La gravedad de la crisis política, social y económica de Haití, que es lo que motiva su llamado, entraña una grave amenaza a la seguridad y la integridad de nuestra nación. Y un gobierno, sin el apoyo de las fuerzas representativas de la sociedad civil, no puede abordarla unilateralmente. La idea del presidente, expresada ayer en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, es que se alcance un acuerdo nacional para la formulación de las políticas de Estado eficaces y coherentes en el manejo de la crisis haitiana.
Fundamental aspecto de ese acuerdo es discutir una agenda de plazos graduales para enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales. En otras palabras, hacer valer la normativa del Código Laboral que establece una proporción de 80-20 en la composición del personal humano de las empresas para evitar la contratación incontrolada de mano de obra ilegal haitiana en desmedro de la local. Mientras la norma sea letra muerta, miles de haitianos continuarán buscando insertarse en la economía nacional, lo cual, según dejó entrever el presidente, genera una sobrecarga de servicios públicos esenciales perjudiciales a la población dominicana más vulnerable. El presidente ha propuesto un mecanismo de consulta permanente entre los actores políticos y nacionales para asegurar que las decisiones importantes o sensibles en la relación con Haití y ante los poderes foráneos proyecten el más amplio consenso nacional. Nadie duda que en lo que concierne a la defensa de la soberanía y la seguridad nacional hay sentimiento unánime en la sociedad dominicana. Catalizarlo es posible a través del pacto de país ofrecido por el presidente. Ninguna fuerza viva debería de soslayar su apoyo a este llamado de unidad nacional en momentos en que se han hecho visibles las presiones de la comunidad internacional para descargar el peso de esa crisis sobre nuestro país. Por lo tanto, esta unidad es indispensable para tratar una línea firme y mayoritaria en la adopción de los mecanismos de respuesta a las amenazas que se ciernen sobre nuestra república, reales y ominosas, frente a un Haití colapsado y una comunidad internacional que no parece interesada en asumir sus responsabilidades. Temas interesantes en esta semana. Además de eso, arranca la semana con la llegada de Danilo Medina desde el exterior y la llegada de Roberto Fulcar desde el exterior. Y lo pongo sobre el tapete porque sobre ambos se tejieron una serie de todas las versiones posibles que el morbo se dio gusto. Danilo Medina salió la semana pasada, en el fin de semana pasado, no de esta semana, sino la anterior, a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Miami, junto con algunos miembros de su familia, y se dijo que habían salido porque lo habían llevado, dijeron en las redes, lo habían llevado en una situación crítica, con un cáncer, con una situación de enfermedad que podía ser decisiva para su salud. Entonces, aclararon que no, que realmente él se hizo un chequeo como se hace normalmente, pero que ese no hay un motivo de esa naturaleza. Otros dijeron que se fue huyendo porque vienen nuevos expedientes que lo van a involucrar a él. Se dijo de todo. Entonces yo creo que trasvasan las realidades, las redes sociales, una serie de personas perversas que están tratando de buscar el morbo para hacer daño. Lo mismo habían hecho con Roberto Fulcar, alto dirigente del PRM, y hasta hace unos meses ministro de Educación y uno de los hombres del entorno del presidente Luis Abinader, de que se había ido escondido a los Estados Unidos y que allá había sido arrestado por las autoridades norteamericanas e investigado por acciones de corrupción y una serie de acciones que había cometido en República Dominicana y que le iban a levantar un proceso. Nada más alejado porque Roberto Fulcar lo dijo a través de su familia y después lo dijo cuando llegó ahora al país. Lo que hizo fue que tenía un problema de salud y fue a tratarse un problema de salud que incluso requirió más de una operación quirúrgica más, para tratar de enfrentar problemas de salud y salvar su vida o tener una mejor calidad de vida. Entonces, menciono esos dos casos porque, señores, estas redes sociales cada vez están peores, con el mayor de los desparpajos, embarran a cualquiera y dicen cualquier cosa. Así es la realidad, señores. Permítame la pausa. Los bloques de senadores y diputados del Partido Fuerza del Pueblo, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez,
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Miguel Vargas, el presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, coincidieron en señalar que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader fue populista y reeleccionista, mientras Dionis Sánchez, en un documento en el que los legisladores de ese partido subrayan que la alocución del mandatario estuvo llena de informaciones fuera de contexto. El aspirante a la presidencia por el PLD, Abel Martínez, calificó el discurso de Abinader como una gran mentira y una burla al pueblo dominicano. De su lado, Miguel Vargas opinó que la realidad que enfrentan los dominicanos es muy diferente a la descrita por el presidente Luis Abinader y alertó que a la nación se dirigió un mandatario desmentido por el aumento de precios de la comida, la luz, la medicina, el gas y la gasolina, así como el estado de inseguridad que vive la población dominicana. Mientras Guillermo Moreno dijo que Abinader repitió el mismo estilo de cifras y estadísticas, algunas reales, pero otras fueron maquilladas. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, manifestó que el nuevo aumento salarial anunciado por el presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas a la nación se aplicará de manera coordinada y pautada. El establecimiento de un aumento salarial no solo ahora en 2023, sino de manera coordinada y pautada para los próximos años, cuyo objetivo será la reducción de la brecha que existe entre el costo de la canasta básica y los salarios mínimos, con el debido cuidado de que los aumentos no sean de golpe y productores asimismo de inflación, pero con el debido cuidado también de que el poder adquisitivo del trabajador del salario real no se deprima, sino que vaya en esa ruta de recuperación sostenida. Así lo manifestó el funcionario durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana. El Colegio Médico Dominicano levantó el paro contra las aseguradoras Universal de Seguros, Humano, La Monumental, Renacer y Signa, menos Amafre Salud, debido a la supuesta campaña de hostigamiento que tenían contra miembros del gremio médico. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, advirtió que si llega el 7 de marzo y no se ha producido ningún avance en los reclamos fundamentales que viene haciendo este gremio, se retomará la lucha como respuesta a la ausencia de una mediación eficaz. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conversamos con Héctor Guzmán, político de, yo no digo de larga data, sino de muchos años en el ejercicio de la política partidista, de los gajes de lo que es el Estado en República Dominicana y por demás un hombre de Estado, conoce las cosas de Estado. Hacer el perfil de este hombre es complejo porque me tomaría la mitad del programa. Actualmente él es el delegado político, o está en las líderes de delegado político del PRD ante la Junta Central Electoral. Y es un ducho en esta materia electoral. Y por tanto estamos en un año preelectoral. Y todo lo que ocurre desde el 1 de enero
hasta el tercer domingo de mayo del año que viene, tiene que ver con alguna razón política en República Dominicana. Eso no lo despinta nadie. El hecho reciente es el discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional, la reunión conjunta de las cámaras legislativas, rindiendo las memorias de su gestión durante el año pasado, como establece el artículo 114 de la Constitución de la República. Los discursos presidenciales siempre tienen altas y bajas, tienen buenas apreciaciones, apreciaciones a medias, apreciaciones que ni fu ni fa, apreciaciones buenas. Yo no voy a enmarcar el discurso del presidente en si fue bueno y si llenó las expectativas, como decía un político amigo mío, pero si no, quisiera analizar quizás algunos puntos de ese discurso. ¿Qué en la esencia presentó ese discurso? ¿Qué en la esencia dejó de presentar ese discurso? ¿Qué en la esencia uno esperaba tener un perfil del presidente que a lo mejor no se dijo? Gracias, Héctor. Saludos, Rodrigo. Qué placer estar contigo de nuevo. Igualmente, saludo a ti y a los amigos televidentes de este programa en este momento en que nos encontramos, como tú dices, un año que se dice pre y electoral. Y electoral, claro. Sí, bueno, además tenemos las primarias en octubre. Claro, no, y las primeras elecciones son el 18 de febrero. Sí, ya estamos en el año. Se montan en este año y se ejecutan en el además ya estamos en la cuenta regresiva de un año. Es un tiempo interesante. ¿Cómo tú crees que el discurso presidencial, no si llenó las expectativas o no, tú lo manejas a tu discreción, pero si no, los discursos son este tipo de discursos, pero siempre la gente espera más o no esperaba tal cosa y sucedió? ¿Cómo tú lo evaluarías? Fíjate, lo primero que uno tiene que entender es que esta rendición de cuentas, ¿cómo se hace? A mí me ha tocado trabajar en gobierno, claro, elaborando este tipo de discursos, y no es más que tú tomas los informes que hacen los funcionarios de cada dependencia, los recibe un equipo del presidente, lo va depurando, lo va reduciendo y de ahí se prepara el discurso del presidente. No todos los presidentes hacen así. Y eso es lo que dice el mandato en principio, ¿verdad? Y en función de esa documentación, tú trazas una estrategia política y más de una persona que hasta ahora todo parece indicar que va a intentar buscar la repostulación. Claro. Entonces ya ese es un discurso que adquiere una característica importante de cara al proceso electoral. Uno se vale también de encuestas, o sea, el gobierno hace encuestas para saber qué está pensando la población y en función de eso prepara el mensaje del discurso. También ese discurso tiene que tener una estrategia política y mediática en función de las investigaciones que el gobierno hace y en función de los informes que recibe de los funcionarios. Por eso, si tú te vas a los archivos comunicacionales, para el 19, para el 18, cuando era Danilo Medina presidente de la República, y hacía esto mismo que hizo el presidente Luis Abinader, el discurso de los que hoy son funcionarios del gobierno, que antes eran oposición, decían que ese discurso se presentaba en dos países. Uno que era el de los pobres y el otro que era de la opulencia de los funcionarios de turno. Entonces, cuando uno oye ese discurso, uno viene ahora y lo trae y dice, ¿y qué dirán ahora? Los que estamos en la oposición. Claro. Entonces, esa es la forma de hacer esos discursos. Por tanto, yo digo que esa es la verdad contada por el presidente de la República, desde su gobierno, que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Claro. Esa es su verdad. Decía nuestro amigo Orlando Gil, que un discurso presidencial, cual que sea, es el discurso del presidente. Del presidente. No es el discurso de usted ni de aquel. No, claro. Es el discurso del presidente y él lo dirige hacia un público o hacia un objetivo, tal o cual. Obedece a una estrategia. Entonces aquí, en política, cada quien tiene su estrategia. Este discurso está enmarcado en la estrategia del presidente, por tanto es el discurso del presidente. ¿Cómo evaluarlo? Bueno, cada quien tiene su óptica de evaluarlo. Sin lugar a duda, el presidente en sus investigaciones tiene que conocer, como conozco yo, de que la población dominicana ha perdido la esperanza en el futuro. O sea, tiene una posición pesimista del futuro. Y la gestión del gobierno, en las investigaciones que se han hecho, cada vez la evaluación viene en picada, viene en caída. Entonces hay una evaluación que cada día es más negativa del presidente. ¿Por qué? De la gestión de gobierno. Porque hay problemas fundamentales que la población señala, que son los que tiene principalmente. ¿Cómo cuáles?
está el problema del alto costo de la vida, el problema de la inseguridad ciudadana, el tema del empleo, la salud, el tema que tiene que ver con la educación. Entonces, fíjense cómo el presidente prácticamente en su discurso toca todos estos temas y trata, en lo que no tiene logros que pueda convencer a la población, trata de crear esperanza. Si ustedes lo observan, se darán cuenta, pues yo estoy hablando como estratega político que veo el mensaje que se quiere lograr y el objetivo. Ahora, sin embargo, hay que ver que cuando tú comparas el mensaje del presidente con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano, es totalmente diferente. Él hace un discurso queriendo crear esperanza, con muchas ofertas, motivando realizaciones, que de alguna manera él da cifras que la que le conviene, la que no le conviene no la da. Como en el caso, por ejemplo, vamos a poner el caso de la deuda, que él habla de la deuda y la pasa como de soslayo, pero no va a decir que este es el gobierno que más ha cogido prestado, que encontró, vamos a decir, una deuda consolidada en unos 52 mil millones de dólares y la tiene ahora, vamos a decir, en unos 68 mil millones de dólares, 16 mil millones de dólares más, si tú comparas septiembre 20 con septiembre de ahora. Él no lo va a decir, no lo dijo. Eso en ese caso. Cuando habla del crecimiento de la economía, que se habla del PIB, que mucha gente del pueblo común no entiende lo que es eso, pero cuando habla del crecimiento de la economía, él dice, hemos crecido más que otros países, 4.9 del PIB. Bueno, pero lo que él no dice era que el esperado era 5.5. Por tanto, la meta que se tenía no se logró, estuvo por debajo de la meta. Lo que quiere decir que en una gestión de gobierno eso no es bueno, porque tú te diste una meta y por debajo de la meta es que está el crecimiento de la economía. Cuando habla del tema costo de la vida, hace un chiste de mal gusto con el tema McDonald's y con el tema de los pollos y el hamburgues, como queriendo decir a la población que con el aumento salarial, el salario mínimo, ahora tú tienes un mayor poder adquisitivo que en el 2011. Y eso es algo, yo diría, un error, porque la población está muy clara que cuando va al supermercado, que cuando va al colmado, los cuartos les rinden menos. O sea, hay una gran verdad. La gente entiende que la comida y esta vivienda está más cara que antes. Eso no lo puede negar nadie. Claro, claro. O sea, él da una cifra, sí, pero la cifra que la población tiene, que no come con cifras, es que la cosa está más cara. Que si va a la farmacia a comprar la medicina está más cara. Que si va a renovar un seguro de salud, va a estar más caro, está más caro. El costo de la vida está más caro. Lo que llaman la canasta familiar, lo que significa el día a día que vive la población, está más caro. Bueno, el presidente habló este lunes, 27 de febrero, y ya el martes, cuando fue al colmado, los huevos están más caros. El azúcar está más cara, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Una dinámica. Es una dinámica. Entonces, a eso él no le dio respuesta. Y como tú vas a ese tema del costo de la vida, cuando va el crecimiento de la economía, cuando va y entra en el sector eléctrico, ahí es que la cosa es dura. ¿Por qué? Porque él alaba Punta Catalina. Punta Catalina, dice él, que le ha dejado 220 millones de dólares de beneficio al Estado Dominicano. Bueno, pero Punta Catalina fue satanizada por quien hoy dirige lo que se llama el Ministerio de Energía y Minas. O sea, ahí es un caso donde ese ministro que está ahí fue el que más satanizó a Punta Catalina, al extremo que llegaron a un momento que le llamaron el cuerpo del delito. Sí, claro. Y se comprometieron a hacer una auditoría financiera, una auditoría técnica, y nada de eso, tú lo has visto. Entonces, precisamente, él habla de la eficiencia del manejo de Punta Catalina y dice porque se compró el carbón a tiempo, y es todo lo contrario. Cuando el gobierno de Luis Abinader llegó, la tonelada de carbón se estaba comprando a $70 porque se hizo a tiempo una licitación y se hizo un contrato de compra. Y se le pasó el tiempo y no hicieron la licitación cuando se vencía el contrato. Y el país, de comprar carbón tonelada a $70, llegó a comprar hasta $400 por una negligencia de la administración actual. ¿Y usted sabe lo que le representó eso al país? Pérdida por cerca de $200 millones. Y entonces el presidente dice que por la eficiencia del manejo de Punta Catalina, porque se ha comprado el carbón a tiempo. Entonces, otras cifras que son manejadas, que tampoco dice la verdad. Y si seguimos en el sector eléctrico, para nadie es un secreto
que los apagones eran cosa del pasado. Y la gente durante esta administración volvió a tener que comprar baterías para inversores y comprar inversores porque retornaron los apagones. Es una realidad. Entonces, eso no se puede esconder porque la población, tú ves en los medios de comunicación a cada rato, en un pueblo que protestan por los apagones o en un barrio de la capital. Pero además, las pérdidas de la distribuidora. Al gobierno recibió la distribuidora en el 2019, vamos a decir, con pérdida de un 27%. Las 3 distribuidoras. Y este gobierno la llevó a un 35% la pérdida. Con el récord que las pérdidas en este año 22, que es cuando está rindiendo cuenta, las pérdidas se dispararon en un 55%. ¿Y a qué se debe eso? Mala administración. Mal manejo. Mal manejo, porque esos son de los problemas que cuando él habla de buen manejo, entonces las estadísticas que estamos hablando nosotros lo desmienten. El flujo de caja que se llama un déficit de las distribuidoras, el más alto de toda la historia. Estamos hablando, cuando tú comparas lo que te ingresa y lo que tú gastas. Y el déficit es de 1.600 millones de dólares en un año. Eso es un récord. Nunca habían tenido una pérdida así en ese flujo. Entonces, el presidente en ese sector eléctrico, fíjate cómo yo te estoy hablando de lo de Punta Catalina, de lo de la distribuidora, cada una, como todos estos números demuestran que ha sido deficiente. Él habla en el sector eléctrico de la estabilidad vamos a decir, la estabilidad de la electricidad. Del suministro de electricidad. Pero ¿qué sucede? Que todo eso tiene que ver con inversiones anteriores del 2012 al 2020, que fue cuando se construyó Punta Catalina, que fue cuando se llevó a gas Cogentric, que fue cuando se instalaron la Quiqueya 1, Quiqueya 2. O sea, en ese tiempo se instalaron esas plantas que hoy son las que están generando para poder tener, vamos a decir, una energía que hasta cierto punto es suficiente en cuanto a suplir la demanda, vamos a decirlo, pero con un alto riesgo, que como no se siguió el programa de cada 2 años instalar nuevas plantas generadoras, pues ahora el déficit se va aumentando y el riesgo que corremos en los próximos años es que cuando salga una planta de esas nos quedemos con grandes tandas de apagones. Porque no se siguió. Anunció una serie de plantas que están en proceso y que se están haciendo. Pero todo es promesa. No, todo es promesa, o sea, promesa y promesa. Él está hablando del caso de Manzanillo, pero Manzanillo hay que esperar años y años para que eso funcione, porque son proyectos que no están tan claros, esas inversiones ni la viabilidad de esos proyectos. Y así habla, por ejemplo, ahí tenemos el caso de la barcaza de Asua, que se había anunciado hace años también y ahí tiene dificultad con problemas de medio ambiente, con problemas de lo comunitario, ahí no se ha podido instalar. No, todo se fue, se llevaron a Cuba. Claro, y ha habido problemas. Entonces, todas esas cosas que yo estoy diciendo son las que tú te das cuenta cómo el discurso se maneja por un lado y cómo la realidad es otra. Lo vemos con el tema de la canasta familiar, lo vemos con el tema del empleo, lo vemos con el tema del sector eléctrico que estamos hablando. Y si nos vamos a la salud, tú le preguntas a la población dominicana y las condiciones de servicio de los hospitales están peor. Y lo que hablaba de la medicina, la gente está al grito. El que consume medicina fija todos los meses, lo nota de una vez, sí. Todos los meses alza de precio, pero no hay solución. Entonces, cada parte de esa que tú vas tocando, el sector agropecuario, cuando yo vi que el presidente habló de la autosuficiencia alimentaria, presidente, está errado. Este país, cuando llegó el gobierno, la autosuficiencia alimentaria que teníamos era de alrededor de un 85%. Eso ha bajado como un 60%. ¿Por qué? Porque el país ha pasado de ser más importador que productor ahora. Y ahí vimos el tema de la tasa cero. Sí. O sea, aquí estamos importando, en dólares vamos a hablar, más de 4.500 millones de dólares los años, en estos últimos años, para productos, comida, para traerlo. Es una barbaridad, porque aquí lo que se importaba era algunos 3.000 millones de dólares y esto se ha disparado. Bueno, ellos no han querido publicar la cifra después de la tasa cero, pero andamos por encima de los 4.500 millones de dólares el año pasado en importación de alimentos. Es decir, eso no es autosuficiencia alimentaria. Todo lo contrario, lo que debíamos importar menos. Y eso ahí ha empeorado. Luego toca el tema que a mí me llamó mucho la atención, de los productores de arroz, con el conflicto que hay el DERECANTRE. Sí, por la terminación del arancel. Claro, porque se dio un plazo, 20 años, para ir desmontando los aranceles de productos agropecuarios, en este caso del arroz.
Y para el 24 se entiende que debe ir desmontándose ya lo que falta y que el 25 totalmente. Se han desmontado los aranceles al arroz. Ahora, ¿qué pasa? Lo que el presidente anuncia es que dio instrucciones a una comisión compuesta por varios ministerios para que busquen cuantas medidas sean necesarias. Y que él hace años le está dando seguimiento a eso. Pero ¿y cómo usted le va a estar dando seguimiento hace años si yo vi los productores de arroz la semana pasada protestando en la línea noroeste porque no le ponen atención? O sea, es como contradictorio que tú le estés dando seguimiento a un tema como presidente y los productores estén marchando en la línea noroeste por el problema del DERECAT. Entonces, alguien está hablando mentira. Porque si tú lo estás atendiendo desde ese tiempo, ellos no pudieran estar marchando. Pero además, esto no es un problema de comisión, ni es un problema de delegar en funcionarios, de dar instrucciones. Ahí hay varias opciones que él no la dijo para enfrentar eso. ¿Cuáles? O por un acuerdo de libre comercio como ese no depende de ti solo. No, claro. Ahí está Centroamérica, ahí Estados Unidos. Claro. Tú tienes que ir a buscar solidaridad con otros países a ver si logra una modificación. Y yo creo que hay argumentos para lograr una modificación. La pandemia es un motivo para saber que los productores de arroz, claro, tú no fue en condiciones normales, tú puedes lograr una prórroga o una extensión del levantamiento de los aranceles, pero también hay otra alternativa, que el gobierno se comprometa a subsidiar a los productores para el consumo local. Porque ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos y Europa lo que hace es que subsidian a sus productores. Claro, la leche, lo del trigo, el arroz. Pero por eso es que dicen que si viene el producto de Estados Unidos no podemos competir con ellos, pero es porque ellos lo subsidian allá, claro, y le dan facilidad a sus productores. Entonces aquí tú tienes... Tú traes de Taiwán es más barato que aquí con todo el flete. Claro, ahora lo que tiene las consecuencias sociales y económicas que te genera, claro, no es igual que tú producirlo aquí, claro. Que es la otra variable. Ahora, ¿qué es lo que el presidente tenía que decir? Bueno, pero vengan acá, ¿qué vamos a hacer con los países aliados para buscarlo, para que puedan, como quien dice, unir fuerza con nosotros en lograr una consideración en el DERECAT? Tenemos que hacerlo así. Y en otro lugar, decirle a los productores, no hay problema, ustedes no van a perder su cosecha, nosotros lo compramos para el consumo local, porque aquí no se exporta arroz. Aquí no se exporta arroz, aquí se consume arroz aquí, sí, claro, y se produce. Claro. Las 14 millones de quintales que se producen al año es para el consumo de aquí. Sí, sí. Entonces tú tienes exacto. Entonces tú tienes dos alternativas. O vas a buscar solidaridad para lograr una modificación en esos plazos, o te comprometes con los productores a tú adquirir la producción para el mercado local cuando ellos no tengan el problema de no poderlo colocar. Porque la otra alternativa sería prohibir la importación y no pueden hacerlo, no lo pueden hacer de cara al tratado. Exactamente, sí, no lo pueden hacer porque entonces te lo harían con otro producto y claro, entonces tú no pudieras exportar. De manera que, Rudy, cuando nosotros y los amigos vamos viendo todas esas partidas que yo estoy señalando aquí, que todavía no quedan algunas, que el presidente fue señalando, él dijo su verdad y yo estoy diciendo la otra verdad. Pues te voy a preguntar una cosa. Entre una verdad y otra verdad, tu opinión, la opinión de Héctor Guzmán, ¿el presidente dio esas cifras que tú desmontas sabiendo lo que estaba diciendo o simplemente siguió de sus funcionarios y de los informes y lo dijo tal cual? Yo soy de lo que digo que si pasamos un balance a ese discurso, él no va a cambiar ningún funcionario, porque todos están funcionando bien. Sí, claro. No. El gabinete entero funciona. El único que no está funcionando bien, y a lo mejor tú dirías que no es su culpa, es el de Interior y Policía por el tema de la delincuencia, que dice que todo está bien y él mismo dijo que las cosas no están bien. Porque ese es otro tema también que tiene mucho día en el tapete, que es el problema de la seguridad, que vemos que tú le preguntas a la población, porque eso es lo que hay que ver, lo que piensa la población. Porque una cosa lo que siente la gente. Una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que entiende la población y que padece la población y que sufre la población. Yo no digo mentira cuando la población, yo digo que la población entiende que ahora la seguridad está peor, que se siente más inseguro y solo hay que salir a la calle de noche para uno ver. El que sale a la calle. El que sale a la calle, porque yo he dicho, Rudy, que aquí estamos viviendo un toque de queda involuntario de noche. Es increíble, involuntario. La gente se tranca sola sin decirle que hay toque de queda. Entonces, es una realidad que está ahí. Es igual que con la comida. El que va al supermercado, como vamos nosotros, o a un colmado, y ve lo que pasa en los supermercados, ya es frecuente que tú veas a una señora que coge un carrito en un supermercado, va echando productos, y cuando llega a la caja, va dejando los cuartos no le alcanzan y le dice a la cajera, sácame tantos productos que yo nada más tengo 3,000 pesos.
Pero eso lo vemos frecuente. O sea, la gente lo está viviendo. O sea, su dinero que recibe ahora no le alcanza para comprar lo que necesita. Pero el presidente parece que no ha visto eso, no ha vivido eso. Y vino con el cuento del mal gusto del McDonald's y las cosas, como queriendo demostrar que el poder adquisitivo, a raíz del salario mínimo que tenemos ahora, se puede comprar más con lo que teníamos hace 10 años, con el 2011. Y eso es una barbaridad, porque la población lo que sí sabe hoy que el pollo está más caro, el huevo está más caro, el azúcar está más, todo está más caro, y que cuando va a comprar, los chelitos le rinden menos. Esa es la realidad. Sí. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué tú crees que él sabe? Ahí hay mucho de que el presidente lee lo que le han preparado. Y eso que tenga confianza en su equipo. Sí, pero es que hay cosas que tú tienes como que saberla manejar porque son un poquito delicadas. ¿Cómo cuáles? Mira, yo veía un informe que dio el sector agropecuario de que el precio de los plátanos subió porque se cayó la producción de plátanos porque el huracán Fiona afectó los plátanos. Y ese mismo informe que dio el sector agropecuario lo dio el Banco Central en su informe también. El mismo texto utilizó. Y ahora el presidente viene y utiliza a Fiona. Y sucede que Fiona afectó a Samaná y las provincias del este del país. Y esas no son provincias productoras de plátano. No producen plátano. Correcto. Y más casi no producen, muy poco alimento producen. Ahí lo que se produce es mucho cacao y ese tipo de cosas, y turismo. Y ganadería. Y ganadería. Pero entonces tú vienes a decir que eso impactó en la producción de plata y en el precio del plátano. No es verdad, porque son zonas que no son productoras de plátano. Hay 2 o 3 platanitos en fincas de cacao y privadas que lo usan para comer. Entonces, cuando tú ves que un informe como ese argumento lo usa el informe del Banco Central y lo usa el presidente de la República, uno dice, bueno, el presidente se está llevando de sus funcionarios y yo puedo decir que si responsable del funcionario, responsable del presidente que lo utiliza y lo dice. ¿Tú crees que él aprovechó esa coyuntura como una forma de proyectar un gobierno estable, bueno, bien, que debe continuar? O sea, ¿lo aprovechó políticamente? Fíjate que él se valió más de crear esperanza, porque la mayor parte de las cosas que él anunció de obra que terminó son continuidad de Estado. Y eso no es malo. Y eso no es malo, pero es bueno que lo diga. Admitirlo. Porque al principio él no lo dijo y después fue que vino y lo sacó. Pero no lo dice. La mayoría de los proyectos que están en carpeta, en ejecución o que se planifican, vienen de la administración anterior. Y no es malo que usted lo diga. O sea, no es malo que usted diga que la circunvalación de Asua, usted le encontró, como era verdad, un tramo en un 65% y otro tramo en un 90%. 2 compañías estaban ahí haciendo esa vía. Y una tenía un 65% y otra un 90% o un 95%. Y usted lo concluyó. Eso no es malo que usted lo diga. Porque tú te pones a ver la carretera Ámbar, que él volvió y le anunció de nuevo, que es la que va de Santiago a Puerto Plata. Sí. La carretera turística, como le digo. Turística, que él dijo que se cogerían 25 minutos ahí. Ese es un proyecto viejo que se ha preparado hace mucho tiempo. Eso da vuelta y lo han cambiado. Yo hasta conozco al ingeniero que estaba haciendo. Y lo han cambiado y han modificado la zona. El presidente anunció esa primera obra. La primera vez que lo anunció fue en agosto del 20, cuando tomó posesión. Y en agosto del 22, el mismo director ejecutivo de Alianza Público-Privada, Simon Freud, dijo que eso no se había comenzado porque no era viable desde el punto de vista económico y financiero. Eso lo dijo él. Entonces, cuando yo veo que el presidente lo dice ahora, yo digo, bueno, ¿y cuál será la fórmula que van a traer? O sea, otra promesa más en un proyecto que nadie ha podido demostrar la viabilidad para que el sector privado entre a participar de eso en una alianza público-privada. Y así hay muchas cosas, porque déjame decirte, Rudy, y es bueno que los amigos televidentes entiendan, y tú escuches esto. Por la metodología que se ha instalado en la administración pública durante los últimos años de gobierno, y eso es bueno, de manejo presupuestario, lo que no está en el presupuesto no se puede hacer. Ni que tú quieras. Y lo que está en el presupuesto, sea del gobierno anterior, tú tienes que seguirlo porque la técnica del manejo presupuestario es que lo primero que entra en el presupuesto cada año es las obras que no se han concluido. Claro, para concluirlas. Para concluir. Y los cuartos que queden, entonces se ponen las nuevas. Entonces a veces el presidente cae en la práctica de prometer muchas cosas que no están en el presupuesto. Y no se pueden ni siquiera iniciar. Y yo lo digo porque esos son procedimientos administrativos
que hoy existen en la administración pública que antes no lo existían. Que son buenos. Qué bueno, son porque hay que buenos tener control. procedimientos, sí. Cuando tú pones una obra y tú vas a decir la carretera, la circunvalación de Baní, eso tiene que tener un monto de lo que se va a gastar. Tiene que tener lo que llaman una apropiación, una asignación de fondos para esa carretera. Y le ponen un código. Si tú no tienes ese código, no hay cuarto ni hay ejecución, pero tiene que estar en el presupuesto y para estar en el presupuesto tiene que tener fondos. Entonces, cuando yo oigo lo de la carretera del AMBA, ¿dónde están los cuartos? ¿De dónde lo van a sacar? Y cuando oigo lo de Pedernales, yo me canso de decir lo de Pedernales, que volvió el presidente y habló de eso, que de dónde van a sacar el dinero para construir los 2 hoteles que dice el gobierno que lo va a construir. ¿Sabes lo que el gobierno construir? 2 hoteles. ¿De dónde van a sacar dinero? Estamos hablando, señores, en Pedernales, que es lo que ha anunciado el gobierno. Construir 2 hoteles que costarán 240 millones de dólares. Eso significa 14 mil millones de pesos. Y no son empresas privadas que lo van a construir. No, el gobierno. Eso es lo más extraordinario. El gobierno no tiene que... Yo no pensé que fuera el gobierno. Pero eso es, que no le han dicho al pueblo la verdad. El gobierno, y lo que se ha hablado es que cuando el gobierno lo construya, lo va a pasar a que lo administre el sector privado. ¿Me está entendiendo? ¿Ni tú lo entendías, Rudy? No. Pues mire. A mí eso, una concesión a una empresa que hacen las infraestructuras, es que que eso sí le corresponde al gobierno. No apareció ningún inversionista que estuviera dispuesto a invertir ahí. No apareció ningún empresario privado que estuviera dispuesto a construir un hotel ahí. No apareció. Entonces el gobierno anunció que va a construir los 2 hoteles. Y esos 2 hoteles cuestan 240 millones de dólares. Como para darle apertura al proyecto. Como quien dice darle apertura. Pero yo me pregunto, ¿y esa es la prioridad del país? Para tú invertir 14 mil millones de pesos construyendo 2 hoteles para ponerlo en manos privadas. Yo me pregunto, ¿verdad? Pero eso no se lo han dicho al país. No se lo han dicho al país. Con los problemas que tenemos nosotros en la salud pública, en la educación, que es otra, que todo el mundo sabe lo que está pasando. Y los problemas que tenemos nosotros en la misma producción de alimentos, que debíamos ser autosuficientes y debíamos producir para comer y para exportar, que genera muchos dólares, por cierto. ¿Cómo tú vas a destinar 14 mil millones de pesos a construir 2 hoteles para ponerle en manos privadas? Tema Haití. Ahí voy con el tema Haití. Bueno, que me lo pusiera. ¿Tú viste lo que el presidente dijo? Que va a convocar, que invita a todos los sectores para que lleguemos a un acuerdo, que hagamos una especie de pacto para el tema Haití. Y yo digo lo siguiente. Pero ya nosotros nos reunimos para ese tema y firmamos un documento todos los partidos en el diálogo nacional que convocó el presidente. ¿Usted no recuerda que dimos una rueda de prensa en Palacio, reunidos los partidos y todos los sectores del Consejo Económico y Social para apoyar al presidente en eso? Pero a lo mejor fueron los políticos y no otros No, en el Consejo Económico y Social todo eso fue un tema que se trató. Lo grande de eso es que eso no siguió porque el gobierno no siguió. O sea, que él está haciendo un llamado ahora de algo que lo hemos planteado inclusive de la oposición, que aquí lo que hay que hacer es un acuerdo entre todos los sectores, porque ese es un tema del país, no de un partido ni de un gobierno. Es un tema país. Esos son de los temas que nosotros hemos dicho que ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Y no hacer política a la oposición, pero tampoco el gobierno, con ese tema. Porque a veces dicen, no se puede hacer política de la oposición, pero tampoco el gobierno. Y hemos dicho, y ahí se llegó a elaborar un documento, nosotros llegamos muy lejos, inclusive los partidos, nos reunimos con el presidente, elaboramos un documento, lo firmamos todo en apoyo a lo que se estaba haciendo de protección de nuestra frontera, de la seguridad nacional, de nuestra soberanía, todo eso lo apoyamos. Y se creó una comisión inclusive de 9 personas representativas de los diferentes partidos para darle seguimiento al tema. Jamás nos hemos vuelto a reunir. ¿Y cuándo fue esa reunión? Eso fue, recuerdo yo, a finales... No, yo recuerdo la reunión, pero... A finales del 21 hicimos el documento y en febrero del 22 lo hicimos público. Hace un año. Hace un año. Y durante este interregno... Nada. Y nosotros, inclusive desde la línea del PRD, llegamos a plantear al presidente que convocara a todos los sectores para darle seguimiento a eso en la medida en que se estaba agudizando el tema en Haití. Porque cada día se ha ido agudizando más. Como de hecho ha sido. Como de hecho ha sido. Ahora, yo me alegro que el presidente haya hecho el llamado ahora. Lo que yo creo que hay que pasar es de la palabra a la práctica. Porque ya lo comenzamos, lo iniciamos. Y nosotros estamos conscientes que ese es un tema del país. Sí, claro. Y nosotros estamos de acuerdo
en que ahí debe trazarse un plan de la nación. No importa el gobierno que esté, para darle continuidad, porque hay mucha preocupación claro. de parte de nosotros, inclusive que estamos en un partido, que el presidente de nuestro partido fue canciller de la República, que tiene una posición muy clara sobre ese tema. Y se ha pronunciado en varias ocasiones. Se ha pronunciado. En la primera reunión que hicimos nosotros en Palacio con el presidente de la República, nosotros, por instrucciones del propio presidente del partido, Miguel Vargas, le dijimos al presidente de la República que él y su equipo que trabajaron en la Cancillería estaban en disposición de ayudar en lo que fuera necesario al gobierno con ese tema. Y poner a disposición del gobierno las relaciones internacionales que tiene el presidente del partido a través de la Internacional Socialista para enfrentar ese tema. Todo eso lo hicimos nosotros, pero hasta ahí llegó todo. No se recibieron nada, ni hubo reacción, ni nada. Ahora a mí, cuando yo veo que el presidente plantea esto, no satisface. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque ese es un tema delicado. Claro. Y que cada día se está agudizando más. Sí. Y que cada día adquiere una connotación más preocupante. Inclusive el tema Las soluciones son más difíciles. Más difícil. Y el tema del proyecto de trata de blancas y el problema de inmigrantes y de refugiados que se discutió mucho. En esa reunión con el presidente nosotros habíamos llegado a un acuerdo que el Consejo de Migración iba a elaborar un proyecto de modificación de la ley de migración y que ese proyecto iba a ser llevado a los partidos políticos para que revisáramos y opináramos y recomendáramos. Para buscar un consenso. Para buscar un consenso porque es un tema muy delicado. Y nos llamó la atención que ese proyecto se llevó al Congreso sin haber consultado a los partidos políticos. Y eso es lo que a uno le preocupa, que hay la disposición desde los partidos de oposición a manejar este tema como un tema del país, pero que desde el gobierno se dan a veces algunas señales que a uno le preocupa. ¿Y las arengas finales? Las arengas finales de esto es el cambio. Bueno, ya eso es parte del discurso, vamos a decir. ¿Son los fuegos artificiales? Sí, eso es parte del discurso, sobre todo esa gente sentado ahí, que la mayoría son afines al gobierno, cansados ya, había que levantarle el ánimo. Pero eso al final de cuentas son, como diríamos nosotros, eslogan de campaña. Eso te iba a decir, no son una identificación clara de que es por así decirlo, prácticamente un inicio público de campaña. Sí, son eslogan de campaña que están marcando el eje de la campaña. Lo que manejamos estrategia política, en este tipo de discursos, tú vas más o menos manejando eje de campaña porque ese discurso es la base para tú poner a tu activista a promover la realización del gobierno, porque desde el gobierno tú tienes que convencer a la gente de que tú lo estás haciendo bien. Y esas son municiones que se las dan a los activistas para eso, pero el problema es que eso choca con la realidad. Vete a un colmado, a una guagua a decir que la comida está más barata, a explicar eso de McDonald's y del pollo y el índice que yo. Ve a explicar. Tú lo que tienes que decir, eso lo dijo el presidente. Sí, pero vaya a explicarlo a ver, para que usted vea. Es difícil, porque es que eso es muy bonito decirlo de una tribuna, pero la realidad es otra, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué nosotros podemos decir del discurso que yo digo que, porque no todo es negativo, es positivo? La estabilidad económica, pero que hay que decirlo que es algo que viene de varios años atrás. Hay una base que hay una continuidad de una política económica. La continuidad es tan clara que hasta el equipo económico es el mismo. Porque Valdés Albizu era de la administración anterior. Pero qué bien, eso es positivo porque ha podido garantizar mínimamente la estabilidad, vamos a decir, macroeconómica. Ahora, hay que entender que eso no se traduce en que haya mejorado la condición de vida de la población, que es lo que la gente critica. Nosotros sabemos muy claro, y ahí es donde tenemos la diferencia con el presidente, que él puede hablar de todo eso que habló, pero al final de cuentas, los problemas que el país tiene, graves, son los que dicen que es el costo de la comida, de la canasta familiar, que es el problema de la seguridad, que es el problema del empleo, que es el problema de la educación, de la salud. Esos son los problemas. Y su línea que él señaló ahí, programática de gobierno, no va acorde con eso. O sea, ¿qué le ofreció el presidente para enfrentar el tema del alto costo de la vida de la población? La población no percibió nada de eso. Para la seguridad. Si está bien todo, entonces no hay vergüenza. Exacto. Para la seguridad, la población no vio nada que le garantice, porque entiende que le dice claramente, lo que me dijiste fue lo mismo y la cosa está peor. De empleo, lo mismo. Lo de salud, lo mismo. O sea, la gente, porque ahí es que viene de tú crear esperanza. Fíjate que una campaña reeleccionista, y los americanos nos enseñaron mucho a eso. Clinton, cuando hacía su campaña de reelección, decía, yo hice tanta casa y ahora voy a hacer tanta. O sea, demostraba que había hecho y
cuando anunciaba la que iba a hacer, la gente creía en él porque demostró que había hecho. Y esa es una campaña que era muy inteligente y se religió de una manera muy contundente. Entonces, en este caso, que las investigaciones le dicen al gobierno, claro, de que la población tiene como mucho pesimismo y no ve esperanza y entiende que la situación va a ser peor, el presidente trata en una estrategia que yo no creo que le funcionó en ese discurso, de crear esa esperanza, que es lo último que se puede perder. ¿Qué se puede perder? Bueno, lo que no podemos perder no es que el tiempo se nos vino encima. ¿Ya terminamos? Sí. Oh, pero caramba, no pudimos hablar de política. No, ¿qué más política? Digo, de la política de campaña. Sí. No, pues tenemos que hacer un conversatorio sobre el escenario político ya de cara a los plazos que estamos viviendo. Que hay un plazo clave ahora en estos días. De aquí a mayo hay un plazo clave. Y también de cara a la ley, que se hizo con la ley, y de cara realmente a la estructuración de los partidos para la próxima contienda. Sí, porque estos meses van a ser claves. Sí, claro, porque es la carpintería para lo que tú vas a hacer. No, y hay un factor importante. Mayo es el mes donde se van a definir las alianzas políticas. Oh, claro. Por un plazo que hay en junio de que hay que entregar la reserva de candidatura. Y cuando tú hablas de reserva de candidatura, está hablando reservando candidatura para alianza o para dirigente, y para dirigente del partido, pero fundamentalmente es para alianza. Sí. Entonces el tema de las alianzas hay que definirlo en mayo, porque el 2 de junio hay que hacerlo público y antes del 17 hay que publicarlo en la Junta de junio. Es decir, que mayo es clave. Tenemos tela por donde cortar de aquí en adelante con Héctor Guzmán, como siempre. Agradable conversatorio, además muy edificante, un hombre con mucha experiencia de Estado, como le decía en principio, que sabe lo que está diciendo y que sabe analizar, porque él como estratega, y lo dijo 2 o 3 veces, yo no quería decirlo, sino para que en el curso de la conversación se identificara esa cualidad. Como estratega, él sabe cómo se bate el cobre, como dice la gente del pueblo. Gracias, Héctor. Gracias a ti. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Altos funcionarios de la Comunidad del Caribe CARICOM, entre ellos Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago, se encuentran en Haití para discutir sobre cómo paliar la crisis política, social y violenta que vive el país caribeño. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell, serán 2 de los representantes del CARICOM que se reunirán en Haití con funcionarios de Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos aseguró que si China proporciona armas letales a Rusia, tendrá un grave problema no solo con Estados Unidos, sino con otros países en todo el mundo, al tiempo que advirtió que no dudará en castigar a empresas chinas o individuos que violen las sanciones o apoyen de otra forma el esfuerzo militar ruso. El cuerpo de un hombre fue recuperado hoy frente a las costas de Esteccato di Cutro, en la región de Calabria, en el sur de Italia, por lo que ya suman 64 las víctimas mortales del naufragio de un barco con cerca de 200 migrantes que se produjo el pasado domingo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que Tesla instalará una planta de vehículos eléctricos en la norteña ciudad de Monterrey, tras su llamada con el magnate Elon Musk y meses de pugna política para definir la sede de la inversión. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Vamos a seguir analizando estas ideas, lo que la gente piensa, los pros y los contras del discurso del presidente Luis Abinader y de otros temas nacionales e internacionales. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.